Cuando pensamos en la época colonial, lo primero que suele venir a la mente son las grandes batallas, los conquistadores, pero ¿y si la clave para entenderlo todo estuviera en algo mucho más cotidiano? Pues sí, en el diseño de los pueblos vamos a descubrir cómo se construyó el poder, no con espadas, sino calle a calle. Así que la gran pregunta que nos hacemos aquí es esa. Más allá de las fechas, de los nombres de los virreyes, ¿cómo era el día a día? ¿Cómo se organizaba la vida de la gente? Pues la respuesta, y esto es lo fascinante, está grabada en la piedra y en los mapas de sus ciudades. Vale, una vez que las campañas militares terminaron, la corona española se encontró con un desafío gigantesco. Porque claro, no bastaba con ganar la guerra. Ahora había que organizar, controlar y gobernar unos territorios inmensos, con gente muy diversa. Y aquí, justo aquí, es donde nace el plan maestro que va a darle forma a todo un continente. Y es que, ojo, no hay que pensar que los pueblos se construían de cualquier manera. Nada de eso. Hablamos de un auténtico plan maestro colonial, porque aquí nada, absolutamente nada, se dejó al azar. Detrás de cada calle, de cada plaza, había una estrategia muy bien pensada para controlar y, sobre todo, para perdurar. Este plan tenía, digamos, 3 pilares fundamentales, 3 objetivos clarísimos. Primero, afianzar el control político, o sea, diseñar ciudades que fueran fáciles de vigilar. Segundo, marcar la estratificación social, que desde el primer vistazo quedara claro quién mandaba y dónde vivía cada grupo. Y tercero, y este era crucial, facilitar la evangelización. La conquista de las almas era tan importante como la de la tierra. Bueno, para que todo esto quede más claro, ¿qué tal si hacemos un pequeño viaje imaginario? Vamos a darnos un paseo por un pueblo colonial típico. Y como no podía ser de otra manera en aquella época, tenemos que empezar por el mismísimo corazón de todo. Y es que la cosa es así de simple y a la vez así de potente. Absolutamente toda la vida giraba en torno a la iglesia. No era solo un edificio para ir a misa, ¿qué va? Era el verdadero centro neurálgico, el epicentro social y político, el punto cero desde el que se dibujaba todo lo demás. Y justo alrededor de esa iglesia se desplegaba un diseño que igual nos suena, el plano en cuadrícula, también llamado endamero, una herencia directa del Imperio Romano, nada menos. Hablamos de calles anchas, rectas, que se cortan en ángulos perfectos de 90 grados. Un diseño que sí, es muy ordenado, pero que sobre todo era increíblemente práctico para tener a toda la población controlada y bien vigilada. Pero cuidado, no todos los pueblos eran iguales. Este plan maestro no se aplicó como un cortapega en todas partes. La corona diseñó 2 modelos principales de asentamientos, cada uno pensado para una población distinta y con un objetivo muy concreto. Ahora vamos a ver cómo se levantó esa separación. Por un lado teníamos las parroquias, que eran, pues básicamente, los asentamientos para la población española y para los mestizos. Se fundaban a menudo lejos de las grandes capitales, y su creación giraba en torno a una condición. Sus habitantes estaban obligados a construir y mantener una iglesia. Esa iglesia se convertía en el alma de su comunidad y a la vez en la punta de lanza para seguir expandiendo el poblamiento español. Y en el otro lado de la balanza, los pueblos de indios. Ojo, porque su propósito era radicalmente diferente. Estos centros se crearon para una cosa: agrupar a las comunidades indígenas, muchas veces sacándolas a la fuerza de sus tierras para llevarlas a estos nuevos poblados. El objetivo era transparente: tenerlos controlados, facilitar el cobro de tributos y, por encima de todo, evangelizarlos. Como se ve, las diferencias eran abismales. Eran 2 mundos aparte. En las parroquias teníamos a blancos y mestizos, en un proceso de expansión. En los pueblos de indios, a las comunidades indígenas bajo un sistema de control. Y esto se veía hasta en el gobierno. En las parroquias, el párroco era la figura central. En los pueblos de indios se mantenía una especie de gobierno mixto, con caciques y otras autoridades indígenas. Sí, pero siempre subordinadas al poder colonial. Y si nos asomamos al interior de uno de estos pueblos de indios, vamos a ver cosas muy particulares. Por ejemplo, las iglesias eran descomunales, enormes, construidas para impresionar y para demostrar poder. Luego, en la plaza, solía haber unas pequeñas capillas en las esquinas, las capillas posa, que se usaban para enseñar el catecismo en grupos más pequeños. Y un detalle fundamental: la tierra era de propiedad comunal. Era un resto de sus antiguas estructuras sociales que el sistema colonial, de alguna manera, adaptó. Claro, todo este plan suena muy ordenado, muy lógico, sobre el papel, pero luego estaba la realidad, y la realidad es que a la gente no se le impone una forma de vida así, como así. Este nuevo orden se topó de frente con la resistencia. Mirad, esta cita que tenemos aquí lo dice todo. Es demoledora. La resistencia no fue una anécdota, fue una constante.
Muchísimos indígenas se negaron a aceptar la autoridad de los curas o de los españoles. ¿Y qué hacían? Pues preferían abandonar los poblados, huir, intentar volver a su vida de antes, lejos de todo ese control. Y es precisamente por eso que imponer este modelo no fue algo rápido ni pacífico. Fue un proceso lento, difícil y en muchas ocasiones muy violento. No se trataba de una simple mudanza. Como bien se indica, muchas veces se tuvo que usar la fuerza, el ejército, para obligar a las comunidades a quedarse en esos pueblos, en esas reducciones. Y todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire, una reflexión importante. Porque, vale, hemos hablado de la huida o de la rebelión armada, pero ¿y las otras formas de resistencia? ¿Las más sutiles? ¿Cómo se podía luchar desde dentro contra un sistema que lo quería controlar todo? ¿Desde dónde vives hasta en qué crees? Es algo en lo que de verdad merece la pena pensar. Bueno, y con todo esto sobre la mesa, llegamos a la conclusión. Y es que este plan maestro no fue algo pasajero. Dejó una huella profundísima, un legado que literalmente está grabado en piedra y que podemos ver hoy en día. Solo hay que echar un vistazo a este mapa para entender la escala de la que estamos hablando. Es increíble. Desde México hasta Argentina, este mismo modelo de pueblo, de ciudad, se fue replicando una y otra vez. Se creó un paisaje urbano que era reconocible en todas partes, unificando un territorio gigantesco bajo una misma lógica de poder y de control. Así que, ya lo saben, la próxima vez que paseen por la Plaza de Armas o el Zócalo de cualquier ciudad de América Latina y vean esa plaza enorme, con su iglesia imponente a un lado y el ayuntamiento al otro, que recuerden que eso no es casualidad, no es solo arquitectura bonita, es el eco de un plan que diseñó un continente entero, que separó mundos y que moldeó la vida de millones de personas de una forma que, todavía hoy, sigue resonando.